Seguimos en el capítulo 23 de Lucas, ¿verdad? Lucas 23 de los 24 capítulos que tiene Lucas. O sea, estamos en el penúltimo, ¿verdad? Ya. Penúltimo capítulo, revisando la muerte y crucifixión de nuestro Señor. Nos acercamos ya a ese momento, sí triste, quizá cuando volteamos a ver al mundo, ¿verdad? Triste por todos aquellos que cometieron ese acto, ¿verdad? Que de manera injusta lo condenaron y de manera injusta le quitaron la vida. Es triste, pero para nosotros es el gran momento del cumplimiento de nuestra redención. ¿Sí? Hoy podemos gozarnos en decir: nuestro Señor fue a la cruz, nuestro Señor resucitó, porque hoy nosotros, los que estamos aquí, los que hemos declarado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y único Señor de nuestra vida, conocemos perfectamente que ese momento, el momento de la crucifixión, fue un momento en el cual el Señor ganó la gloria y ganó ese perdón para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se cumple, verdad? Que el lamento se iba a convertir en baile, que nuestra tristeza iba a ser gozo, ¿sí? Así se los dijo él. ¿Recuerdan? Los que estamos estudiando Juan los jueves, lo veíamos, ¿verdad? Que él había declarado, ¿no? Que les decía a sus discípulos, ¿verdad? Que el lamento, la tristeza se iba a convertir en un gozo, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un gozo saberlo, pero no deja de conmovernos, ¿verdad? Ver y entender todas las situaciones que nuestro Señor pasó por nosotros, para poder ser Él el único que pudiera satisfacer la justicia que demandaba el Padre. Como lo hemos dicho muchas veces, nuestro Padre era un Padre ofendido, un Dios ofendido, con justa razón, ¿verdad? Porque su creación, los hombres, a quien Él había creado con tanto amor, con tantos incentivos y privilegios, en ese lugar del huerto del Edén, le falló. Por supuesto, creo que tiene todo el derecho él, ¿verdad?, de haberse enojado y molestado con el hombre. Sin embargo, así como es un Dios justo y celoso, ¿verdad?, de su ley, de sus mandamientos, también es un Dios bueno y misericordioso, ¿verdad? Como lo leíamos en el Salmo de David. Y esa misericordia la muestra precisamente en que entregó a su unigénito, a su único hijo, al que fue engendrado de él mismo, ¿verdad? Y él, haciéndose hombre, vino a la tierra para morir por nosotros, sustituirnos. Recuerdan que veíamos la semana pasada la sustitución, ese elemento tan profundo que es la sustitución, es que fue Él por nosotros. Él cambió el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y lo tomó Él. Dios puso, veíamos, ¿no?, que Dios hizo pecado al que no había cometido nunca pecado por nosotros, ¿verdad? Lo hizo pecado. ¿Ok? Esa fue la sustitución tan grande, que tomó el lugar de un pecador, y lo veíamos en una ilustración muy clara con Barrabás, ¿no? ¿Recuerdan? Barrabás, el que sí había sido ya sentenciado, ya llevaba cumpliendo su condena en la cárcel por sedición y homicidio, sentenciado, o sea, con un juicio
justamente encontrado culpable, a él los demás le perdonan la vida, ¿verdad? El pueblo decide perdonar la vida, pedir que entregaran a Barrabás, que no fuera a la cruz, y pidieron que fuera crucificado Jesucristo, el inocente, el que sí era inocente, del que repitió 3 veces Poncio Pilato: no hallo culpa en él, ¿no? Yo no hallo culpa, ¿por qué lo quieren crucificar? A él es al que pidieron que fuera llevado a la cruz. Y es lo que vamos a ver, amados hermanos. Ya nos acercamos al momento de la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Después de que vimos el veredicto final, ¿verdad? La vez pasada, que emitió Poncio Pilato, donde en vez de lo que ahorita comentábamos, en vez de declararlo lo que era, ¿sí?, en vez de ejercer la justicia como le correspondía a él, como un gobernador del Imperio Romano, y que estaba ejerciendo su gobierno sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué le correspondía? Dictar justamente que era un inocente, que no podía ser llevado a la cruz, no podía ser llevado a la cruz nadie que no hubiera cometido delitos dignos de muerte, lo cual era lo que él hallaba en nuestro Señor, ¿recuerdan? Él decía: yo no hallo en él ningún delito digno de muerte. Pero aún así, recuerdan que vimos que con mucha tibieza declaró algo, ¿verdad? Con mucha tibieza dijo: yo me lavo las manos, y se lo entrega en sus manos a los judíos. Hagan como ustedes dicen. Hijo, ¿se dan cuenta? Aunque él sabía que no era culpable y lo dijo varias veces, no tuvo el valor para enfrentarse a ese pueblo enardecido y decirles: este hombre no va a la cruz, este no lo podemos juzgar porque no hay delito, nada que sea digno de que vaya a la cruz. No pudo, y con tibieza dijo, creyendo él, ¿verdad?, que sus manos ya no iban a estar manchadas de la sangre de un inocente. Lavándose las manos, cayó en la misma condenación de todos ellos, ¿no? Al final fue lo mismo, ¿no?, que haberlo sentenciado a muerte, entregarlo en manos de ellos que sabía que le iban a dar muerte. Lavarse las manos no lo exime en ningún momento de que juzgó mal, ¿no? Sentenció a un hombre, es la misma sentencia, entregarlo, pues hagan como quieren, pues es llevarlo a la cruz. ¿Se dan cuenta? ¿No? Cómplice, es cómplice de la misma injusticia cometida por estos hombres, ¿verdad? Él accede a esa petición y se hace, como bien dice Elba, cómplice, ¿no? Igual, culpable también. Pero recuerdan que comentábamos que esto era algo que no se salió nunca del control de Dios. De las manos de Dios esto no se salió, sino que por el contrario, era el cumplimiento, recuerdan que decíamos, de los decretos divinos de nuestro Señor para aplicar ese plan de redención del que hablamos, ¿verdad?, para nosotros, por medio de su unigénito. O sea, Dios lo tenía planeado. Esto no fue algo que él dijera: a ver si Pilato, ¿no?, ¿cómo va a juzgar? No, yo lo veo como que se está doblando, ¿no? Y con lo que soñó su esposa, que dijo: no te atrevas a juzgar a este inocente, dije, se me hace que ya va, como que va a recapacitar. No, en ningún momento. El Señor en ningún momento le pidió que recapacitara, ¿no? En ningún momento. Él le dijo: sí, tienes poder. Si tienes poder para poder juzgarme, es un poder porque te ha sido conferido por mi Padre. O sea, él lo sabía perfectamente. Tú estás aquí para hacer la voluntad de mi Padre, porque yo tengo que ir a la cruz, ¿no? Pero eso no le tenía que explicar nada. Simple y sencillamente el Señor Jesucristo sabía a la perfección cuál era el plan, porque Él fue quien lo planeó con el Padre, ¿no?, antes de la fundación del mundo.
Él venía, él sabía perfectamente, aún en su naturaleza humana, ¿se dan cuenta? Él sabía que tenía que cumplir en obediencia el plan del Padre, a lo que él venía, ¿verdad? Entonces, pues por esa razón, vemos que Jesús no entabló ningún diálogo articulado con él, no hubo un gran diálogo con Herodes, fueron unas cuantas frases, ¿verdad?, las que compartió con él. Con Pilato. Y con Herodes ni una palabra. A Herodes definitivamente no le contestó nada, sabía que ese hombre no tenía nada, ¿verdad?, que ver con él. Era un hombre perverso, ¿verdad?, maligno, que aunque conocía la ley, Pilato, el Señor podía decir, bueno, Pilato pues no tiene ni idea, ¿verdad?, de lo que se le prometió a este pueblo, pero Herodes sí. Herodes era judío y conocía que tenía que venir el Mesías, pero el Señor conocía también quién era Herodes, ¿no? Un hombre. No, Pilato era romano, él era gobernador romano y Herodes era rey, pero de los judíos, del pueblo judío nada más, ¿sí? Pero recordemos que estaba por abajo de Pilato, porque Pilato era el representante del César, ¿no? Y el imperio tenía bajo su dominio al pueblo judío, ¿ok? Entonces, solamente unas palabras le dirigió a Pilato y a Herodes, nada. No hubo ningún discurso, no hubo ninguna conversación, ¿verdad?, articulada o algo, porque recuerden que veíamos que el Señor se mantuvo digno hasta la muerte. Él no tenía por qué hacer nada de lo que querían, ¿no? Herodes quería verlo hacer señales, el Señor con toda dignidad se mantuvo y dijo, no tengo por qué, ¿no?, ni hacer una señal, ni entablar un diálogo contigo, ni decirte nada, porque estás perdido, ¿no? Estaba perdido, era un hombre que estaba bajo el lazo de Satanás, ¿verdad? Entonces, vemos que no hay ni palabras para defenderse, para congraciarse, para conseguir que lo perdonaran de la crucifixión. No lo hay, ¿verdad? El Señor Jesús los deja seguir ese camino que él había dicho, recuerdan en Getsemaní que dijo, esta es su hora, ¿verdad? Y la potestad de las tinieblas. O sea, el Señor claramente dijo, aquí en este momento se les va a dar potestad para hacer todo esto que está escrito sobre el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Sabe? El Señor lo sabía perfectamente. Ellos estaban para cumplir todas las cosas que habían sido decretadas. Entonces, después de que vemos que ya no hubo ningún diálogo, vamos a ver ahora que precisamente el que no haya habido diálogo, que el Señor haya enmudecido, fue para que se cumpliera también en él lo que los profetas habían hablado del Mesías prometido. Y quiero que me acompañen a ver Isaías 53:7. Porque todo esto, fíjense, es parte del plan de Dios. Si el Señor Jesús decidió no hablar, era precisamente porque así se había planeado, así Dios lo había profetizado. Muchos años atrás, cientos de años atrás, el Señor ya había dicho cómo iba a ser ese momento, ese juicio, esa interacción muy pasiva del Señor Jesús, en la cual no contestaba, había sido ya profetizada. Isaías 53:7. ¿Alguien quiere leerlo? Por favor. Y si le pido a mi hermano Raúl, que tiene cerca el micrófono, si se lo pasa a quien levante la mano en este momento. Marco, entonces más fácil yo creo que pases allá. Sí, no va a llegar el cable hasta la otra esquina. Por favor, Isaías 53:7. ¿Qué nos dijo acerca de esta situación el profeta Isaías? Amén. Angustiado él
y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gracias, hermano. Más claro ni el agua, ¿verdad? Es claro cómo ese enmudecer, eso que vimos, esa actitud del Señor de no dirigir palabra con los que lo estaban enjuiciando, ¿sí? Era precisamente para cumplir a cabalidad esta profecía de Isaías que estamos viendo aquí sobre el ungido de Dios. Ahí está hablando claramente de quién, del Señor Jesús, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo podemos ver? Porque sabemos que eso fue lo que sucedió. Recuerden que el Antiguo Testamento es como tener, no recuerdo de qué, quisiera nombrar al autor, creo que es Charles Spurgeon, que dijo: el Antiguo Testamento es como entrar en una habitación, pero sin luz, toda oscura, dice, pero en donde el olor de maderas, de telas, dice, te deja ver que hay algo muy precioso, ¿no? Como ya ven, como han entrado a los museos donde hay obras de arte, cosas de oro, etcétera, que huele diferente, ¿verdad? Las maderas antiguas, todo esto. Dice, es como entrar, dice, y a lo mejor palpas y dices, ay, esto se ve que esto es de gran calidad, esta tela, ¿no? Ves a lo mejor los sillones, pero no ves, ¿no? O sea, estás intuyendo, sabes que hay algo de gran valor ahí. Dice, pero pues no estás todavía como seguro. Dice, pero llega el Nuevo Testamento y es como si alguien prendiera la luz y te maravillas de que sí, todo lo que tú habías, no, claro, pues yo me di cuenta, ¿no? A lo mejor me imaginé que ese sillón era un sillón de un terciopelo fino rojo, ¿no? Y esto, a lo mejor que estos cuadros, ¿no? Que se sentían, a lo mejor eran pues de orillas de doradas, de oro, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero cuando ya te imaginabas, pero cuando prenden la luz, te maravillas porque ese era cierto todo, ¿no? Todo esto que yo estaba intuyendo, todo esto que mi mente me decía, es verdad. Y es lo mismo, ¿se dan cuenta? Cuando se leía esto, pues el pueblo judío lo leía y a lo mejor decía, pues sí, a lo mejor el Mesías. Pero se dan cuenta cómo aún hoy sabemos que el pueblo judío, a pesar de leer a Isaías, no consideran que el Mesías prometido es Jesús. Quiere decir que ellos siguen todavía sin la luz. ¿Se dan cuenta? Con un velo, exactamente. Hay un velo delante de ellos donde no pueden entenderlo. Y ya pasó, ya sucedió, ya vieron que Jesús, y lo tienen registrado, no solo en el Nuevo Testamento, sino en los libros históricos, tanto del Sanedrín como en los libros históricos de los romanos, ¿no? O sea, lo pueden constatar por todos lados que sí sucedió. Que cuando Jesús fue llevado delante de Herodes, no habló. Que cuando fue llevado con Pilato, solo le respondió 2, 3 cosas, pero nunca se defendió, sino que enmudeció y no abrió su boca. ¿Se dan cuenta? Para nosotros, y debemos de gozarnos porque ha sido revelación ya. Quiere decir que la luz, ¿verdad?, del Señor, su luz admirable, nos reveló esto que está aquí escrito. Y cada que leamos de veras ahora el Antiguo Testamento, se dan cuenta, podemos ver que todo eso que había dejado escrito el Señor, se nos revela ahora en nuestro Señor Jesús. Todo eso tenía que ver con sus planes para redimirnos, ¿no? Entonces es maravilloso. Entonces, seguimos viendo esto. Entonces son los de se cumplió, era para cumplir cabalmente la profecía y todo lo que se había hablado del Señor Jesús. Ahí está, como oveja delante de sus trasquiladores, ¿no? Enmudeció y no abrió su boca. El Señor utiliza la analogía, yo creo, más clara, que es la del Cordero de Dios, ¿verdad? Un Cordero que no luchó por su vida, que no puso resistencia, que enmudeció en el momento que lo estaban juzgando injustamente. Él cayó, porque sabía cuál era su papel. Él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado de este mundo, ¿verdad? Del mundo.
Entonces, es maravilloso ver cómo se dan cuenta cómo tiene un propósito todo en el Señor. Hasta que el Señor haya callado tenía un propósito. Era este, ¿verdad? Era este, que se cumpliera lo profetizado. Y ahora vamos a ver algo maravilloso que sucede también en ese camino a la cruz. ¿Ok? Venimos de ver que fue juzgado, que no abrió su boca, enmudeció y aceptó el castigo. Ok, pero ahora viene ya ese camino que él va a emprender hacia la cruz, al lugar donde va a ser crucificado. Y aquí vamos a ver, por una parte, cómo se sigue cumpliendo el decreto divino de Dios, cómo ya estaba todo establecido, ¿sí? Cómo se cumple para sus escogidos. Porque ese decreto, eso que se está cumpliendo, lo que estamos viendo y analizando, es el plan precisamente de redención en acción. Se está cumpliendo el plan de redención, el plan para nosotros, para podernos perdonar, ¿sí? Entonces vemos cómo va a seguir sucediendo a pesar de las acciones que vamos a seguir viendo de los impíos, ¿sí? Como vimos que sucedió en el juicio. Y esa es la primera parte que vamos a ver, cómo se están cumpliendo los decretos de Dios. Siguen. Pero además vamos a ver cómo el Señor Jesús decide romper el silencio, ese silencio que ahorita estábamos hablando en la introducción, ¿verdad? Ese silencio lo va a romper. No dio un discurso, como les dije, no tuvo un discurso, no tuvo un diálogo articulado con estos hombres, pero en este momento, en el camino a la cruz, va a mostrar su amor y su misericordia por unas hijas del Señor, que fueron fieles y que siempre le seguían. Entonces ahí va a ser el único momento en el que sí va a romper este silencio nuestro Señor. Vamos a verlo en Lucas 23, del 26 al 31, por favor. Ahí tienen en la pantalla, los que gusten también ver, los evangelios, tanto en los evangelios sinópticos como en el de Juan. Esta historia es escrita, ¿no? Podemos verlo en Mateo 27, en Marcos 15 y en Juan 19, ¿ok? Como saben, sus pues relatos y detalles diferentes que cada uno pudo ver. Y vamos a leerlo todos, ¿no? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Aquí está el relato que Lucas tomó, ¿verdad? Todo lo que él capturó de los que presenciaron, de todos los que estuvieron ahí, y esto es lo que el Señor le mostró que dejara escrito aquí en este evangelio. Vemos en esta parte, fíjense, en este pasaje donde se nos relata que el Señor va camino, ¿verdad? Aquí Lucas no lo menciona, pero los otros evangelios sí, al Gólgota, dicen, ¿verdad? Tanto Mateo, Marcos y Juan dicen que iba hacia el Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Ahí era el lugar preferido de los judíos, de los romanos, perdón, para hacer las crucifixiones. Que además, dicho por algunos amigos que han estado ahí en Tierra Santa,
sí se alcanza a divisar tal cual se describe aquí, que era un lugar cercano a la ciudad de Jerusalén, que sí se ve como si fuera una calavera. O sea, pareciera ese monte, a lo lejos pareciera una cabeza así de una calavera. Entonces, lo puedes, dice, llegas y puedes distinguir dónde fue el lugar donde crucificaron al Señor, ¿no? Porque se ve. Entonces, hacia allá va el Señor, hacia el Gólgota, el lugar donde finalmente será crucificado, donde el Mesías va a entregar su vida por nosotros. Pero suceden en este camino, dentro de la óptica de Lucas, un par de eventos muy relevantes. Primero, vamos a ver uno, ¿no? Vamos a ver que aparece en escena un hombre, ¿no? Leíamos, ¿no? ¿Sí? Simón de Cirene, ¿verdad? El cual parece como si se apareciera de manera muy circunstancial, ¿no? Que él venía del campo, dice, ¿no? Él venía de hacer sus labores, venía del campo y lo ven y lo encuentran y como le dijeron, a ver tú, no, ven para acá, ¿verdad? Te tenemos un trabajito para ti. Parecía como si nada más hubiera estado pasando por ahí y por coincidencia se cruza en el camino del Señor Jesús que va hacia la cruz, ¿verdad? Y de esa multitud, ¿no? Que junto con los soldados romanos estaban escoltándolo, maltratándolo y llevándolo a su crucifixión. Pareciera así, ¿no? Y digo pareciera como una coincidencia, pero vamos a ver que realmente no fue ninguna coincidencia. De ninguna manera fue así, no fue coincidencia. Ahorita lo van a ver. Quizá de momento él podría haberlo visto así, ¿no? Quizá de haber dicho, hijo, ¿por qué vine ¿no? ¿Para qué vine aquí de chismoso, no? Ahora ya me tocó llevar la cruz, ¿no? Es posible que solamente le hubiera llamado fuertemente la atención lo que estaba sucediendo, ¿no? A cualquiera, ¿no? A veces vemos, ay, ¿por qué hay patrullas, no? Y siempre queremos ver, ¿no? ¿Qué sucedió? O cuando vemos, ¿no? Hay una reunión de personas ahí, dices, ¿qué está pasando, verdad? Hace unos días yo iba subiendo y estaba cerrada la calle de aquí. No es la calle por la que entro a la casa de ustedes, pero pues nada más es la curiosidad, ¿por qué estará cerrado? Porque hay unos conos y una patrulla atravesada, ¿no? O sea, y pues ya después investigué. Siempre es como que la curiosidad, ¿no? Que nos llama, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo iba pasando en mi carro y pues ¿para qué me iba a parar, no? Pero imagínense en esa época, ¿no? Donde pues el medio era caminar y pasar por ahí, que de repente te encuentres mucha gente, ¿verdad? Gritando, enardecida, soldados romanos, bueno, ¿qué está pasando, verdad? Cualquiera seguramente se unía a ver el triste espectáculo que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Tanta gente enardecida, insultando, escupiendo, gritando consignas, aventando piedras, ¿no? Y un hombre desfigurado del rostro y deshecho de su cuerpo. Pues lógicamente seguro Simón de Cirene ha dicho, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Porque ni siquiera los otros ladrones, sabemos, llevaban esa misma situación en su cuerpo, ni en su cara, ni, ¿no? Que el Señor Jesús. No los estaban maltratando de esa manera. Era en especial a él, al inocente. A los ladrones los estaban tratando guardando sus derechos, ¿no? Y a él, violando todos sus derechos, siendo que era inocente, ¿no? Entonces yo creo que le ha de haber llamado la atención a Simón, ¿verdad? De Cirene. Y pues se acercó. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Que este hombre era Simón de Cirene, o sea, lo menciona por su nombre, lo cual quiere decir que pues no es una casualidad, ¿verdad? ¿Sí? Se llama Simón y además nos dice que era originario de Cirene, o sea, también dice de dónde era, de Cirene, es una región al norte de África, es una región costera del norte de África, de ahí era este hombre, ¿no? Y seguramente estaba en Jerusalén como muchos
para celebrar la Pascua, ¿no? Si andaba por esa, si él era de Cirene, pero andaba en esta región, pues seguro estaba en esos días para celebrar también la Pascua, ¿no? Y además vemos otro detalle más de él en el Evangelio de Marcos. Ahora sí nos vamos a apoyar en Marcos. Marcos nos deja ver que no era cualquier desconocido, ¿sí? Sino que era alguien conocido ahí dentro del pueblo de Jerusalén, tanto que menciona también a sus descendientes, ¿verdad? Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase a la cruz. Gracias, Gustavo. Ahí está. Que era, o sea, Marcos tiene un poquito más de detalle, ¿verdad? Marcos dice que sí, era Simón, venía de Cirene, venía del campo y era padre de Alejandro y de Rufo. Entonces, cuando tú oyes eso, si yo ahorita les dijera, ¿no? Es que vino aquí una persona, es un vecino, ¿verdad? Que es el papá de Jorge y de Pedro. Pues si lo dices si alguien se atreve a decirlo con esa familiaridad es porque lo conocen, porque si no me van a decir, bueno, pues, ¿quién es Jorge? ¿Quién es Pedro? ¿Verdad? O sea, pues ¿qué dice el pastor? ¿No? Que pues ni lo conocemos, ¿verdad? ¿No? Pero si ya lo están mencionando así, es que era el padre de Alejandro y Rufo, pues es porque la gente sí identificaba, ¿verdad? Ok, ¿a poco ese es el papá, no? Era Simón de Cirene, entonces el que venía, ¿no? De allá, y era papá de Alejandro y Rufo, que seguramente, pues a lo mejor sí vivían ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Cuando platicamos de alguien de la colonia, ¿no? O sea, de donde vivimos, así. Sí, pues acuérdate, es el hijo de don Pepe, el de la tiendita, ¿verdad? Era Jorge, el hijo de don Pepe. Claro, ¿verdad? O sea, pues es alguien que conoces, sino para que lo mencionas. Entonces, esta familiaridad, vemos que precisamente, y todos estos detalles nos dejan ver que no era nada más algo circunstancial, no fue solo una coincidencia, ¿verdad? Por eso es que estoy prestando atención a todos estos detalles, que dice que venía del campo, todos lo dicen, que era Simón, su nombre, que era de Cirene, y Marcos además nos añade que era el papá de Alejandro y de Rufo, ¿no? ¿Sale? Y si la palabra de Dios da su nombre, lugar, procedencia, nombre de sus hijos, qué venía de hacer, ¿verdad? Del campo, es porque no era una coincidencia, ¿no? Todo lo que Dios deja escrito tiene una razón, ¿sí? Vemos que el Señor, aquí yo me doy cuenta que el Señor lo eligió para que Él fuera, precisamente tenía que ser ese hombre, en ese momento, ¿no? En ese lugar, en esas circunstancias, que fuera Él el que cargara la cruz del Señor en ese camino hacia el Gólgota, hacia su crucifixión. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no lo veo como que sea solamente circunstancial y una coincidencia. Si hubiera sido una coincidencia, pues no mencionaría todos estos detalles, ¿no? Como precisamente el pasaje de Marcos, ¿no? Capítulo 14, donde menciona que cuando arrestaron a Jesús, dice, cierto joven le seguía, cubierto, ¿verdad?, con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ese capítulo, ese pasaje en el capítulo 14 es así de cortito. Y dices, bueno, cierto joven, o sea, no dice el nombre, ¿no? Y después no dice más. Pero después veo y pues, si tú le sigues leyendo, no habla más, ¿no? Lo único que podemos ver, o sea, yo no he entendido por qué como que hay tanto detalle ahí. Lo que nos puede indicar es precisamente lo que ahorita decíamos, que es muy posible que fuera él mismo, Marcos, que fuera Juan Marcos, de joven, ¿no? Que él presenció. Todavía no era parte de los discípulos del Señor, pero seguramente él estaba ahí y se dio cuenta cuando lo arrestaron, y pues a lo mejor, como era de noche, a lo mejor nada más salió con una sábana, ¿no? Se cubrió y pues ahora sí que por andar también ahí de metiche, dijeron, a ver, también tú, ¿no? Y dijo, no, pues yo no tengo ni idea, ni lo conozco, ¿no? Pero es muy posible que él haya dejado esto escrito
porque a lo mejor fue él. Y por eso digo muy posible, porque no hay tampoco sustento bíblico fuerte. No menciona su nombre, no lo menciona más adelante, no hay una manera de establecer que sí era Marcos, ¿verdad? Pero en el caso de Simón de Cirene, se dan cuenta, ahí sí, no es nada más cierto joven, no, nombre, lugar de procedencia, sus hijos y hasta de qué se dedicaba, ¿verdad? Venía del campo. Nos podemos intuir que pues era campesino, ¿verdad? Que hacía labores en el campo, ¿no? Entonces, yo creo que no es mera coincidencia, ¿sí? Sino que en verdad nos deja ver que había un motivo, ¿verdad? Que podemos ver que no es un hecho circunstancial, ¿sí? Sino que en verdad había sido elegido, que por la providencia de Dios, él fue a ese lugar, que fue la providencia de Dios la que lo llevó a que caminara por ahí, ¿verdad? A que fue quien lo llevó a que, viniendo él del campo, se parara exactamente donde venía el Señor Jesús cruzando, ¿no? Se cruzaron sus caminos ahí exactamente, y que los soldados les llamara la atención a él, ¿no? Y dijeran, tú, ¿verdad? Y lo capturaran, bueno, no lo capturaran, perdón, más bien lo obligaran, más bien, esa es la palabra, lo obligaran a que él cargara la cruz, ¿no? Yo lo veo que es la providencia del Señor, lo cual nos vuelve a demostrar y a enseñar lo que hemos venido viendo desde la captura del Señor, ¿verdad? Jesús, su juicio, ¿qué? Y es precisamente la primera reflexión, que los planes de Dios se cumplen en el lugar y en el momento indicados, ¿no? No hay coincidencias. Es como muchos que cuando alguna vez alguien me decía, no hombre, el Señor Jesús hizo que aparecieran las dos monedas, dos denarios, ¿no? En el pez, ¿verdad? Dije, no, lo que pasa es que él sabía exactamente todas las cosas, ¿sí? Él le dijo, ve y pesca y saca un pez, y de ahí vas a sacar 2 denarios, paga uno por mis impuestos y otro por el tuyo, ¿no? ¿Se acuerdan? O cuando dijo, van a ir, entren a la aldea y van a encontrar a un asno, ¿verdad? Amarrado. Díganle al propietario que lo necesita el Señor, ¿verdad? O sea, que el Señor como ya sabía que ahí había un asno. O cuando dice, ¿no? Que vayan, entren a la ciudad, ¿no? Y van a encontrar un hombre caminando con un cántaro. Dice, a él pregúntenle dónde está el aposento dispuesto para que el Señor celebre la Pascua. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Entonces, o sea, con esa referencia, si alguien me dice, ve, y tráeme algo, ¿no? Me manda a hacer un mandado. Y le digo, bueno, pues dime la calle, el nombre, o mándame, hoy decimos, mándame la ubicación, ¿verdad? Para llegar. Pero si alguien te dice, no, tú ve, ahí en la entrada vas a encontrar a un hombre caminando con un cántaro. Digo, me estás bromeando, ¿no? Estás como, no, ahí vas a encontrar un perro negro caminando ahí, ¿no? O echado ahí en el árbol. Ay, pues, espérame, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, ¿verdad? O sea, sí, tú ahí. No, era porque el Señor sabía todas las cosas, ¿se dan cuenta? Siempre tenía el lugar indicado y el momento indicado. Y esto mismo es lo que pasó con Simón de Cirene, no fue una casualidad. En el Señor todo tiene un propósito. Si el Señor decidió que Simón de Cirene pasara por ese lugar y que los soldados romanos, como les decía, voltearan a verlo a él, fue porque el Señor así lo planeó, ¿no? O sea, porque pudo haber sido otro, el de al lado, o quien fuera, pero fue específicamente Simón de Cirene, ¿sí? El mejor candidato que vieron ellos para cargar la cruz. No dice la palabra si a lo mejor estaba fortachón o algo, ¿verdad? O sea, que a lo mejor los soldados dijeron, a ver, tú sí puedes cargar la cruz, ¿no? No, pero por una razón fue que él fue el que escogió. El Señor lo escogió para que él cargara la cruz del Señor. El Señor lo había elegido. ¿Se dan cuenta? Este hombre no tuvo que escuchar el discurso del Señor
Cuando vimos en Lucas, ¿se acuerdan? Que decía el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hubo mucha audiencia, Lucas 9, lo estudiamos, recuerdan ya, yo creo que fue el año pasado, Lucas 9, ¿no? Pero el Señor estaba enseñando eso, ¿verdad? Y diciendo con toda claridad, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este hombre pues no era de los discípulos, no había escuchado esto, pero fíjense cómo de manera providencial le tocó tomar la cruz, ¿verdad?, del Señor y seguirlo. ¿Se dan cuenta? O sea, y él no lo había escuchado. No fue así como que dijéramos una decisión de él, ¿no? Él la agarró y vio, no dice que sintió compasión por ese hombre, ¿no?, que estaba ahí siendo maltratado y deshecho, que ya no podía cargar esa cruz, porque sabemos que el Señor Jesús en el momento que emprende el camino ya le habían deshecho el cuerpo. Los látigos romanos, lo hemos platicado, esos 3 hechos de huesos, de 3 picos, desgarraban, estaban hechos no para nada más hacer que doliera, no para castigar así de como un latigazo, eran para infringir dolor grande y además para infringir también daño a los tejidos, a la piel, y pues seguramente si cae 2 veces en el mismo lugar, si ya se llevó la piel, ¿qué sigue? Pues los órganos. Señor Jesús, ya lo hemos platicado, ¿no? La ciencia ahí ha hecho algunos estudios donde definen que el daño que por el número de latigazos, el tipo de látigo y todo que recibió el Señor Jesús, que incluso debió haber caído en coma. O sea, nadie podía haber soportado un daño de ese tamaño, ¿no? Entonces, imagínense cómo iba el Señor Jesús, pero no dice que Simón haya dicho, le voy a ayudar, ¿no? Qué mala onda, ¿por qué le están pegando? ¿Por qué le escupen? Y que dijo yo, no, se le estaba viendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y de repente le dijeron tú, ¿ya vieron? Entonces es algo maravilloso, cómo el Señor cumple en el lugar y momento indicados sus propósitos, ¿sí? Y Dios cómo usó a los soldados para que lo trajeran, ¿no? Ni siquiera le preguntaron, dice, ¿no? Nadie le dijo, no, o sea, a ver tú, vente, tú vas a cargar la cruz. Lo que me parece a mí maravilloso. Seguramente cuando le hablaron haber dicho, ¡ay, qué mala suerte!, ¿no? Ay, ¿por qué ando de metiche? ¿Por qué me paré aquí, verdad? Pues imagínate el temor, pues es que meterte en broncas con los romanos, pues también te andaban llevando a la cruz, ¿no? Desobedece y o te van a dar una buena tunda, ¿verdad? Pero seguramente él, pues como cualquier otro ciudadano, para evitarse problemas con la autoridad de los romanos, dijo, ok, ¿no? Pues sí, ya, ¿qué me queda, verdad? Ya me están... Así con esas palabras tan suavecitas que hablaban los romanos, ¿no? Haber dicho, no, pues sí, así por la buena, pues sí, ¿verdad? Qué bueno que me lo piden, por favor. No creo. Los romanos sabemos que eran duros, ¿verdad? Y lo han de ver obligado. Pero no dudo que al darse cuenta de que se trataba del Señor Jesús, seguro vio la gran bendición que había recibido en cargar esa cruz, ¿verdad? Y seguirlo hasta el Gólgota. Seguramente cuando se enteró quién era, dijo, gracias, Señor, gracias que fui yo, ¿no? Al momento sí, como seguramente nos pasa a muchos, ¿verdad? Algunas veces no entendemos las situaciones. ¿Por qué yo, Señor? ¿verdad? ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? Oh, ya, a mí me está pase y pase, ¿verdad? Yo sé que me quieres mucho, Señor, ya escoge a otro, ¿verdad? Nada más yo, parece, ¿no? A veces así sentimos, ¿no? Creemos que somos los únicos que tenemos problemas, ¿verdad? Y que nuestros problemas son los más fuertes. Pero el Señor verdaderamente tiene esa capacidad, hasta en esas situaciones, de que se cumplan sus planes y su voluntad. Y aquí estaba sucediendo lo mismo. Es lo mismo que pasó, ¿recuerdan? Cuando vimos Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo?
Creo que ese sí está, ¿no, Luz? Zaqueo 19. A ver, ahí está. ¿Recuerdan? Que Zaqueo estaba en el árbol, ¿no? Que era chaparrito y que no lo dejaban ver. Dijo, yo quiero ver al Señor Jesús. Escuchó que era Jesús y él sí tuvo ese deseo de verlo por lo menos, ¿no? Quería verlo nada más. Nunca se imaginó lo que iba a suceder, que iba a tener interacción con ese hombre que tanta curiosidad le causaba ver. Se sube al árbol, creo que fue un sicómoro, ¿verdad? Un sicómoro, y dice, mirando hacia arriba, le dijo, ¿quién? El Señor Jesús, ¿verdad? Volteó el Señor Jesús y mirando hacia arriba le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, ¿no? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Recuerdan? Hijo. ¿Y en qué resultó esto? En que un jefe de los publicanos, un hombre al que despreciaba el pueblo, que lo tenían por pecador, ¿verdad? Que era rico, pero pues se enriquecía a causa de sus hermanos, ¿no? Judíos, cobrando impuestos. Ese hombre publicano terminó cenando, ¿verdad? Comiendo con el Señor, recibiéndolo en su casa, arrepintiéndose, ¿verdad? Y siendo salvo, ¿recuerdan? Zaqueo. ¿Casualidad? No. El Señor obrando, buscando a sus escogidos en el lugar y momento indicado. La que sigue, por favor, Luz. Los planes del Señor cumpliéndose en el momento indicado, ¿verdad? Así como se cumplieron en Zaqueo para salvación, así se cumplieron en el afortunado, ahora vemos, ¿verdad? El afortunado Simón de Cirene, ¿no? La siguiente, por favor, Luz. En el afortunado Simón de Cirene, ¿qué? Iba pasando. Es maravilloso ver cómo el Señor nos llama de igual manera un día en nuestras vidas. Así se cruza Él un día en nuestras vidas. Si hoy estás aquí, cada uno de ustedes, si hoy están aquí, no es casualidad. No es por casualidad, porque pues tengo que ir, porque pues es el domingo, ¿verdad? No tengo nada que hacer, ¿verdad? Pues voy a ir. No es casualidad. Es porque el Señor a cada uno de nosotros un día, así se cruzó en nuestro camino, nos llamó y vimos qué bienaventurado es aquel que cree, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Pudimos entender qué bienaventurados somos porque el Señor llegó un día y nos llamó para salvarnos, para lo que decíamos hace rato, para resucitarnos, para sacarnos de la muerte en la que vivíamos, alejados de Él, y decir, ven, es necesario que hoy pose en tu casa, ¿verdad? Es necesario que ya empecemos a tener una relación tú y yo. Fue el Señor el que hizo eso con nosotros. Así lo hace con cada uno de nosotros. Quizá podemos pensar, pues es que esta es la peor situación. Recordemos cuando lo recibimos al Señor, cuando el Señor llegó. Muchos de nosotros, ¿verdad?, estuvimos pensando pues que estábamos perdidos, que estábamos en una situación difícil, ¿sí? Que el Señor no nos estaba bendiciendo, como decíamos ahorita, ¿no? Ya, nada más a mí, ¿verdad? Pero sabemos que en esas situaciones que vivimos, donde le estábamos echando todas las ganas quizá, y no nos salían las cosas, ¿no? Donde se estaba derrumbando a lo mejor tu matrimonio, donde quizá estabas a punto de perder la vida, donde estaba pasando algo tan fuerte que quizá te sentías ignorado por el Señor, ¿no? Sentías que perdías la esperanza. Cada uno tiene un testimonio personal hermoso con el Señor. Cada uno puede, estoy seguro que puede decir, en ese día el Señor me habló, ¿verdad? En ese día me dijo, hey, ven, desciende. Es necesario, ¿verdad?, que pose en tu casa. Es necesario que tú y yo ya tengamos una relación.
es necesario que te reconcilies con el Padre, ¿no? Yo me imagino al Señor el día que sucedió esto en mi vida, que me vio llorando, que me ha dicho, ya levántate, ya no deja de llorar, ¿no? Es necesario para que acabe todo esto y vengan tiempos de refrigerio, que te arrepientas, ¿verdad? Que entiendas que ofendiste al Padre muchas veces, pero yo estoy aquí precisamente para reconciliarte con el Padre. Eso, amados hermanos, es precisamente lo que vemos que sucede. El Señor siempre va a llegar en el momento indicado y en el tiempo indicado, ¿sí? Así como sucedió en la mayoría de nosotros. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando predicamos sobre Bartimeo el ciego? ¿Verdad? Que lo sentaban ahí camino de la ciudad de Jericó, ¿verdad? Ahí en Jericó y ahí pedía limosna. Y todos los días de su vida así transcurrían, dependiendo de que alguien lo llevara, le ayudara y lo sentara ahí, a ver quién pasaba y le daba. Y ese día pasa una multitud con gente y oía a él y escuchaba qué está pasando y le dijeron, ¿es el Nazareno? Y él no dijo el Nazareno, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Recuerdan? Jesús, hijo de David, clamó. Y clamaba a gran voz, ¿recuerdan? Y que le decían, cállate, ¿no? Ya cállate, porque lo veían, yo creo que clamaba tan duro que les molestaba a los que estaban ahí. Y él dijo, y él clamaba todavía, dice, con más intensidad, Jesús, hijo de David. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Escuchó. Y le dijo, tráiganlo a mí, ¿qué quieres que te haga? Y le dio la vista, ¿recuerdan? Ahí está. Son esos momentos planeados por el Señor Jesús. El Gadareno, ¿recuerdan? Que los discípulos nada más pues lo seguían. El Señor Jesús no les trazó el plan y les dijo, esto vamos a hacer mañana. No llevaba una agenda para ellos. Él traía una agenda propia, ¿verdad? Y recuerdan que les dijo, es necesario, vamos, tomemos la barca y crucemos el mar de Galilea, ¿no? Y fue la tormenta y todo lo que sucedió. Y cruzó solamente para ir a ver a los gadarenos, ¿no? Y que el endemoniado saliera la legión de ángeles caídos, ¿no? De espíritus que tenía, de demonios. Y se regresó, ¿recuerdan? O sea, nada más fue a ver al gadareno. Así lo hace el Señor con cada uno de nosotros. Él va por una oveja perdida. Recordemos que también lo dijo. ¿Quién de ustedes no deja a 99 y va por la que se le pierde? Esta es la maravilla de la misericordia de nuestro Señor, que por cada uno de nosotros un día fue. Con cada uno de nosotros se cruzó en nuestro camino. En el camino que estuviéramos, así como Simón a lo mejor, ay, ¿por qué me tocó esta cruz? ¿Por qué estaba aquí parado? Que sentía a lo mejor que su suerte era la peor, ¿no? De tantos a mí. Imagínate. Yo te diría hoy, para nosotros es igual, es de tantos a mí, Señor, debemos decir, ¿verdad? De tantos a mí me escogiste, de tanta gente a mí decidiste, Señor, venir a mi vida, ¿verdad? El otro ciego, el ciego de nacimiento, ¿recuerdan? Bartimeo por lo menos ya había escuchado del Señor, ¿verdad? Y cuando dijeron es el Nazareno, dijo, es Jesús el hijo de David. Él sí lo declaró. El ciego de vista no era ciego espiritual como los demás, ¿recuerdan? Pero el caso, por ejemplo, del otro ciego, el ciego de nacimiento, ¿verdad? Que llega el Señor Jesús, ese no sabía ni quién era. Llegó el Señor, lo vio y le dijo, ¿verdad? ¿Quién? Eso ya preguntaron después los discípulos, ¿verdad? ¿Quién pecó, este o sus padres, ¿no? Porque había nacido ciego. No, el Señor Jesús primero va, lo ve, lo busca, hace con su lodo, con su saliva y tierra, y le dice, ve y lávate allá en la fuente, ¿verdad? ¿Sí? En el estanque, ¿no? Creo que fue en el de Siloé. Lávate, y recobró la vista. Y cuando le preguntaron los sacerdotes, ¿qué dijo? ¿Quién te sanó? No sé, ¿no? ¿Pero cómo?
No sé, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Entonces, así llega el Señor. Algunos ya habían oído de Él, como Zaqueo, a lo mejor como Bartimeo, ¿sí? Algunos otros, como ese ciego, no supo ni quién lo había sanado. Y después, recuerdan que se lo encuentra en el templo del Señor Jesús. Él ya feliz de que veía, y llega y se sienta y le dice, así que ahora ves, ¿verdad? Sí, Señor. Dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús, yo soy el que te sanó, ¿verdad? Gloria a Dios, así pasa en nuestras vidas. Algunas veces hemos recibido tantos favores del Señor, ¿verdad? Pero aún no establecemos precisamente esa relación. Lo hemos platicado en los testimonios de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Puedo tomar el tuyo tantito, hermano Marco? Mi hermano Marco desde niño hasta electrocutado, ¿verdad? Ibas a morir y nada. ¿Cuántas veces han atentado contra tu vida y nada? ¿Quién es? El Señor que había escogido, ¿no? En mi caso, igual, les podría platicar muchísimas veces, ¿no? Y todavía, incluso todavía, hasta cuando no nos habíamos convertido, cuando éramos enemigos de Dios, Él nos cuidaba, ¿no? Gaby, hasta has tomado cloro, ¿verdad? Y vean qué bonito canta. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, y no lo vayan a hacer, hermano. No me vayan a decir, el pastor dijo que para cantar bonito échate un trago de cloro. No, yo no dije eso. Yo dije que el Señor hizo algo maravilloso guardándole a mi hermana Gaby su salud y muchas otras, ¿verdad? Qué bueno que no están los niños, no están escuchando, porque van a decir, es que yo canto feo, déjame. Mamá, ¿hay cloro? No, es el Señor. ¿Se dan cuenta? Cómo puede ir obrando, cómo todo tiene una razón y cómo todas las situaciones de nuestra vida las va usando Él para llevarnos así, para irnos llevando a ese momento en el cual va a llegar el llamado eficaz de Él y va a decir, ven, desciende de ese sicómoro. Es necesario que hoy pose en tu casa, ¿verdad? Hijo. Así lo hizo el Señor con cada uno de nosotros. Llegó en todos estos testimonios de aquí que están y en todos los testimonios que leímos, los ciegos, Bartimeo, el ciego de nacimiento, Zaqueo, Simón y más, ¿verdad? Que podríamos ahorita mencionar. Sucedió que llegó Jesús a sus vidas. En todos llegó la salvación a sus vidas. Llegó la salvación a nuestras vidas, amados hermanos. Él es la salvación. ¿Puedes ver cómo se glorificó el Señor en la vida de Simón de Cirene? Es claro, ¿verdad? ¿Puedes ver cómo se glorifica el Señor aún en las situaciones que a nuestros ojos parecen desafortunadas? Debemos de empezar a ver con esos ojos espirituales. Ver que aún las situaciones desafortunadas no se escapan de las manos del Señor. Y de veras créeme que cuando empiezas a ver las cosas de esa manera, descansas. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oye, pero te quedaste sin trabajo. ¿El Señor me está guardando de algo? ¿No? ¿O me va a dar algo mejor? Porque confío en su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? O sea, oye, pero ¿cómo? ¿Estás enfermo? ¿No? Esto te duele. Pues sí, pero el Señor sabe, ¿no? Era necesario. Era necesario. Alguna vez también me platicaba, déjenme ver cómo ando de tiempo, porque luego doy muchos testimonios y se me va el tiempo. Bueno, rápidamente. También igual el hermano Rolando, que conocen ustedes, ¿no? A quien aprecio mucho, me dice que le hablan y unos extorsionadores un día, ¿no? Y tenemos a tu hijo y ya sabes, ¿no? Todo lo que, y que te tienes que dar y ahorita, y con puras groserías, ya saben cómo hablan estos tipos. Que le dijo, mira, no, guárdate tus groserías, le dijo, primero. Dice, yo me las sé y me sé más, le dice, pero no las puedo pronunciar. Dice, y segunda, dice, no necesitas ni que grites ni nada. Dice, si lo tienes, dice, es porque el Señor así lo permitió, le dijo. Y si lo tienes que matar, le dijo, pues es porque el Señor te lo va a permitir, porque el Señor tiene una razón en eso. Le dijo, así que
por favor. Dice, lo único, dice, si el Señor te eligió para eso, pues ojalá que te arrepientas, porque si tú lo matas, dice, tú vas a sufrir en el fuego eterno, le dijo. Pero si lo tienes que hacer, pues, ¿qué te digo? Dice, solamente Dios así lo permitió. Agarró el cuate y le dijo, que Dios te bendiga, y le colgó. O sea, suena fácil decirlo, pero pues no, bueno, ya llevarlo a cabo es diferente. Sin embargo, amados hermanos, así debemos de ver las cosas. Así debemos de ver que cada situación, por difícil, por complicada, por dolorosa que pueda ser, en el Señor tiene un propósito. Y más para sus elegidos. Para sus elegidos Él tiene cosas maravillosas. Y aunque sucedan esas cosas terribles en nuestra vida, el Señor lo hace por algo. Él tiene algo ya planeado. Sus planes siempre se van a cumplir, ¿sí? Yo te diría, amado hermano, dale la gloria a nuestro poderoso y misericordioso Salvador y Señor de nuestra vida, al Señor Jesucristo, porque cada situación que ha sucedido la ha planeado Él para tu bien, porque cada situación que va a suceder la ha planeado también para nuestro bien, para edificarnos, para aumentar nuestra fe. ¿Quién no, después de todas las situaciones que ha vivido, las que quieras, piensa en una, cuando has visto la mano del Señor, cómo has salido de ahí? Fortalecido, ¿verdad? Con mayor fe. El Señor permite cada situación para fortalecer nuestra fe. Si no, ¿cómo vamos a ver su poder? ¿Verdad? Si yo les predicara un evangelio hoy en el que les dijera, mira, a partir de hoy, si tú aceptas como Salvador al Señor, no vas a tener ningún problema, vas a vivir lleno de abundancia, vas a vivir con todo el tiempo salud, todo el tiempo dinero, todo el tiempo trabajo, yo les diría, pues sería un mentiroso, ¿verdad? No, no va a ser así. Vas a pasar muchas aflicciones, va a haber muchas situaciones en tu vida, pero ¿qué crees? Está el Señor siempre contigo, y de todas te librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas, duro o fuerte, hermanas, te librará el Señor. Amén, ¿verdad? Así es. Entonces, este es nuestro Señor. Este que vemos aquí, aún en la cruz, aún en la situación más difícil, haciendo el bien, ¿se dan cuenta? Generando bien a un hombre que le tocó tocar la cruz, que le tocó cargarla, Simón de Cirene. Y este es el primer relato, ¿no? La primera situación. Ahora quiero que veamos la segunda y última, ¿no? Vamos a ver que sigue el camino ayudado por este hombre, el Señor Jesús, el camino hacia la crucifixión que nos relata Lucas. Y ahora vamos a ver, así como obró por este hombre, ¿verdad? Que no sabía quién era, que no lo conocía, así como obró por él, ahora vamos a ver algo que aplica más a nosotros. Y nos podríamos preguntar, ¿qué hay entonces de los que ya creemos en Él, ¿no? Y estas situaciones, los que ya lo conocemos, los que caemos en aflicción ante alguna situación, ¿no? ¿Qué hace el Señor? Ahorita lo vamos a ver aquí con este pasaje bien ilustrado, ¿sí? Podemos ver también que los planes del Señor en esas situaciones, como ahorita lo explicaba, se van a cumplir. Pero de manera hermosa podemos estar seguros que ante cualquier situación, ante nuestro clamor, cuando le digamos, Señor, ayúdame, y nuestra tristeza esté en lo más alto, Él siempre te va a escuchar y va a responder, tal cual lo prometió en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese versículo, yo les puedo decir que es mi versículo personal. En esta Biblia que me regaló mi esposa, atrás le grabó
precisamente Jeremías 33:3. Porque cuando yo empecé a leer la palabra y llegué a este versículo, me di cuenta lo que había sucedido el día que clamé a Él. Dije, esto fue lo que tú hiciste. No lo conocía esto, pero empecé a leer y no dejaba de llorar, créanme, porque dije, eso fue cierto, Señor, lo cumpliste sin que lo supiera yo. Yo no tenía idea de esta promesa hermosa tuya, ¿no? Y el día que me hinqué, lloré y clamé, ¿qué hiciste? Me respondiste, ¿sí? Porque ya muchos o luego se los platicaré si no me llevo otra media hora, ¿eh? Pero me respondió a través de un radio, imagínense, estando en la soledad, llorando, preocupado porque mi vida se estaba derrumbando. Le pido, le digo, sé que eres verdadero, sé que tú existes, ayúdame, ¿no? Ya he luchado, he estado años y no se resuelve esta situación en mi vida. Y el Señor, me quedé dormido, llorando con mis peticiones, y en la mañana me despierta el radio y unos pastores predicando. Y me dice exactamente lo que acababa de decir, fue maravilloso. Por eso cuando llego a este versículo y lo leo, la piel se pone chinita y las lágrimas empezaron a brotar, años después de mi conversión, fíjense, o sea, porque fui caminando muy lento. Les quiero decir que no fue así como que yo yo me resistí a leer, imagínense. O sea, pero cuando el Señor, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando dice, a ver, ponte a leer, ¿no? Y lees, o sea, hijo, de veras me conmovió y por eso este es mi versículo personal. Me respondió y después, cuando ya estaba yo leyendo, me di cuenta, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dije, claro, esto que está sucediendo, estas son las cosas grandes que tú tenías aquí, que estaban ocultas para mí, que yo no conocía, pero que sé que son verdad, ¿no? Y como les he dicho, hoy día, si alguien me pregunta, ¿qué has aprendido en tu caminar con el Señor? ¿Qué es lo que podrías concluir? Siempre les diré que todo lo que está escrito aquí es verdad. Todas sus promesas se cumplen. Todo lo que Él ha dicho siempre sucede. Y es lo que podemos ver. Podemos ver que el Señor, a pesar de que no entabló, recuerdan, me regreso, no entabló conversación con los judíos que lo estaban acusando, con Pilato, con Herodes, decíamos, con los sacerdotes, los ancianos, ¿sí? Que se mantuvo obediente a los planes del Padre, que no les profetizó nada, ¿verdad? No les habló a ellos nada. Vemos que aquí el comportamiento del Señor Jesús cambia de repente. Y vamos a ver esta última reflexión. Jesús escucha nuestro clamor y responde. Después de la humillación de los judíos, el escarnecimiento que le estaban llevando a cabo, de los gobernantes, ¿verdad? De ver que habían escogido mejor a un homicida, ¿verdad? Y le habían perdonado la vida al homicida y a él lo querían crucificar. Después de todo lo que padeció por el látigo romano que hablábamos de 3 picos, al grado que ya no podía caminar, que tuvo que ser Simón de Cirene cargando la cruz, después de toda la agresión verbal que le hacía a la gente, que él seguía mudo, ¿verdad? Él seguía enmudecido, él no hablaba. Vemos que rompe el silencio al escuchar el llanto y la lamentación de las mujeres que le seguían entre a la multitud. Versículo 27, que dice, y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. El Señor aquí, cuando decide responder, va a mostrar una gran misericordia. Es una demostración de su gran misericordia y de que siempre, aún en esos momentos difíciles que estamos hablando, que está pasando, todo lo que él está padeciendo, no dejó de ser ese hombre que se preocupaba por los demás. Hasta se preocupó por Simón, ¿verdad? De Cirene. Y por estas mujeres que escuchaba.
principalmente, dice, había una multitud, ¿verdad?, que lo seguía, pero él escuchó el llanto, dice, de las mujeres, haciendo honor pues a nuestras hermanas, ¿verdad?, al género femenino. El Señor mostró una misericordia especial por ellas, que no solamente estaban como espectadoras, sino que además lloraban y clamaban, ¿verdad?, y estaban lamentándose por verlo a Él, por el Señor Jesús. Y el Señor, precisamente en esa mansedumbre y esa obediencia que estaba mostrando, vamos a ver cómo su sentido del oído notablemente, ¿verdad?, se agudiza para escuchar a estas mujeres en todo el bullicio, porque imagínense todo lo que escuchaba, quienes le gritaban, quienes le aventaban piedras, le escupían, todo lo que estaba sucediendo. Su sentido, Dios permite, ¿verdad?, que en su naturaleza humana se agudice el sentido del oído para escuchar precisamente a estas mujeres lamentando por Él. Y va a responder a esas lamentaciones y lloros. Amadas hermanas, en verdad siéntanse afortunadas por ser mujeres. Yo sé que muchos hablan de que el cristianismo es machismo y todo. Aquí vemos que no es verdad. El Señor Jesús tenía en verdad un amor muy, muy especial por ustedes, porque las mujeres eran las que siempre lo seguían y las que no lo dejaron hasta el último momento. Lo vamos a ver más adelante. Estuvieron ahí con Él. La misericordia que tuvo con la samaritana, ¿verdad? O sea, en verdad, el Señor, aquí vemos esa misericordia que tiene y el amor especial que tiene hacia ustedes, porque por lo regular las mujeres siempre son las que lo siguen más, ¿verdad? Por eso el Señor muestra aquí su misericordia específicamente en ellas, al escuchar ese clamor, ¿sí? Y de la misma manera yo te diría, el Señor Jesús puede escucharnos a todos, cuando lloramos, cuando clamamos, cuando le pedimos algo. Podemos tener la seguridad de que el Señor escucha nuestro clamor. Podríamos pensar, bueno, ¿cómo le hace, verdad? Así como ahorita, pues como tanto bullicio y escuchó el clamor de unas mujeres por Él. De la misma manera lo hemos estudiado los viernes, ¿verdad? Siendo nuestro sumo sacerdote, sentado a la diestra del poder de Dios, tiene esa capacidad de escuchar el clamor de todos sus hijos y de, estando a la diestra del Padre, rogar por nosotros, ¿verdad? Pedir por nosotros, clamar por nosotros. Tenemos ese sumo sacerdote que está constantemente viendo nuestras necesidades. Y aquí lo mostró, ¿verdad? Mostró que escucha el clamor y responde. No siempre va a responder conforme a lo que queremos. Responde conforme a su sabiduría perfecta, pero va a responder. No va a responder necesariamente lo que tú quieres escuchar, pero sí te va a decir lo que debes escuchar, que es diferente. No lo que quieres tú, lo que debes escuchar, lo que debes saber. Por lo regular, muchas de las cosas que aquí están escritas, pues no son agradables a lo que es el hombre natural, a lo que el mundo nos dice, ¿verdad? ¿Cómo que ponga la otra mejilla? No, eso no me gusta. No, pues no es que te guste, pero es bueno para ti. Es lo que debe hacer un hombre del reino. Oye, ¿cómo? Pero si este está siendo abusivo y quiere que yo lleve su carga. Lleva su carga y una milla más. ¿Cómo? Aparte todavía de que se la llevo, una milla más, sí, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? No es quizá lo que queremos escuchar, pero sí es lo que debemos escuchar. En su sabiduría, Él sí nos deja ver qué es lo correcto, lo que es necesario para nuestra correcta edificación en Él, para seguirnos edificando y que cada vez nos parezcamos más a Él. Si tú llevas la carga del otro, ¿qué crees? Te pareces más a tu maestro. Si tú pones la otra mejilla a pesar de que te acaban de dar un bofetadón, te pareces más a Él. ¿No hizo lo mismo Él? ¿No hizo lo mismo? Si tú, en lugar de contestarle a alguien y discutir y pelear,
enmudeces, muestras mansedumbre, te pareces más a tu maestro. ¿Se dan cuenta? Y Él va a permitir todas esas situaciones, pero va a escuchar siempre nuestro clamor. Cuando estés pasando por cualquier situación, puedes estar seguro de que Él ya la previó, ¿verdad? Él ya la había determinado así y también ya determinó la salida. ¿Qué tienes que hacer? Confiar en Él y clamar y decirle: Señor, ayúdame. Yo no entiendo por qué está pasando esto en mí, pero sé que es por un bien, ¿no? Sé que tú cambiarás esta tristeza en gozo, ¿verdad? Así debemos de verlo, así debemos de pensar. Y sabemos que el Señor, aquí precisamente lo que yo les decía, en esta respuesta que da, va a mostrar que no necesariamente va a responder lo que ellas quieren, ¿verdad? Sino que Él les va a hablar precisamente de lo que iba a sucederle al pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo iba a ser destruida Jerusalén, ¿no? Lo que iba a sucederles. Y dice en el 28, les va a dejar ver lo que iba a suceder cuando Él ya no estuviera, ¿ok? Dice el 28 es la respuesta. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor les está dejando ver que van a volver a recibir el mismo destino que padecieron ya alguna vez el pueblo judío cuando, recuerdan, fueron deportados y presos a Babilonia, ¿no? Bajo manos de Nabucodonosor. Les va a dejar ver lo mismo que han sufrido muchas veces, pero ahora va a ser porque han desechado al Hijo del Hombre, ¿no? Por eso les dice: si con el árbol verde, que soy yo, hacen estas cosas, ¿qué no van a hacer con el seco? ¿No? Uf. Si esto se atreven a hacer conmigo, ¿qué no van a hacer con todos ustedes? Y estaba profetizando precisamente lo que le iba a pasar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero les deja una gran esperanza para aquellos que creen en Él, ¿no? Ellas sí creían en Él, por eso lamentaban por Él, lo seguían, sabían que era el Mesías y cómo se atrevían a hacer esto al Mesías, ¿verdad? Y Él precisamente deja una esperanza. Les deja que a pesar de la persecución que iban a sufrir, lo que iba a suceder en Jerusalén, la aflicción, Él les deja saber que podían confiar en Él. ¿Por qué? Todavía faltaba ver lo que iba a suceder, que Él iba a vencer al mundo, ¿verdad? Ahí en ese momento no sabían. Él les estaba diciendo lo que iba a suceder, pero después nos va a dejar ver cómo vence Él a sus enemigos, ¿sí? Y sobre todo, que siempre está dispuesto a escucharnos y a hablarnos, pero, como lo decía, con la verdad. El Señor nunca nos va a decir cosas que no Él, pues ahí a lo mejor pudo haberles dicho: tranquila, no va a pasar. No, sí va a pasar. Y lloren por sus hijos, y bienaventuradas las que no criaron hijos, y los pechos que no amamantaron. Para el hombre, en general, para el mundo es bienaventurado el tener hijos y todo, ¿no? Dice, va a llegar ese momento en el que van a ser más bienaventuradas las que no hayan tenido hijos, porque no los van a ver cómo los van a matar, cómo van a padecer sus hijos. ¿Qué fue lo que sabemos que pasó en el año 70, ¿no? En la destrucción del templo y de Jerusalén, ¿no? Aniquilados, 1.100.000 aniquilados, y otros 900.000, creo, fueron llevados cautivos. Por más dura que nos pueda parecer la situación, está bajo sus planes. Por más difícil que esté, cuando clamamos a Él, responde. Él responde a nuestro clamor porque, lo decíamos la vez pasada, es fiel, verdadero y justo. Él es fiel y verdadero y es justo. Y prometió algo, que siempre iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo.
Entonces, amados hermanos, que tengo un problema, ¿quién está contigo? El Señor. Él prometió y Él lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo, Él cumple. Y Él dijo que iba a estar, y ahí va a estar. Clama a Él cada que tengas una situación, cada que no entiendas por qué estás pasando algo. Dile: Señor, tú sí sabes, y tú estás conmigo, ¿sí? Así que, amados hermanos, llénense de ánimo, mujeres, porque las escucha. Ya vieron, escuchó agudamente, con toda sensibilidad, el clamor y el llorar de las mujeres. Y varones y mujeres, hermanos, llénense de ánimo, porque Él ya venció. Porque cualquier enemigo que tengamos, Él ya venció. Y como nuestro Rey, Él ve por su pueblo. Él va a cuidar de nosotros. Llénense de ánimo, porque Él ya venció. Gloria a nuestro misericordioso Salvador, que siempre está en el momento y lugar indicados, y que siempre escucha el clamor, y no nada más escucha, sino que responde. Amén. Gloria a Él, porque siempre va a cumplir sus planes, y sus planes son hermosos sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor.